listo acá, 5, ¿cómo es tu nombre? Ángela. 6, ¿cómo es tu nombre? Karen. ¿Alguien más? Ya eso es mucho, 7, listo. David, perdón. Entonces, Antes de la pregunta, pues disculpa, senador, gracias por permitirnos participar. Yo estoy aquí con mis estudiantes de periodismo de IMPAO y para ellos es muy importante porque para nosotros los periodistas ha sido muy sencillo dialogar con todo el mundo, pero para ellos es la primera vez que, por ejemplo, conocen a la senadora Victoria Cirillo. Yo soy de IMPAO. Soy egresada de IMPAO. Al senador Iván Cepeda y pues, a la profesora Carolina. Entonces, para mí esto es un ejercicio académico importante. Y ahora entro con la inquietud. ¿Listo? bueno, bienvenidos a los estudiantes, a las estudiantes. Y también chévere que el profe los vincule en estos debates por la paz, y esa es una forma de construir la academia también muy importante. Entonces, pero cortico porque son 7, imagínense, 7 preguntas. Entonces, una pregunta cortica cada uno. Entonces, 1. Listo, buenas tardes. La pregunta es muy sencilla. Nosotros acá representamos a un grupo de personas que de pronto nunca estuvieron tan interesadas en el tema político, en el tema paz, en el tema general social, sino simplemente nos dedicábamos a vivir nuestra vida sin pensar en qué más pasaba y que es la gran parte de la sociedad. Entonces ustedes plantean unas cosas muy importantes y muy académicas y a veces muy complejas para que el resto de la sociedad las entienda. Entonces yo quisiera saber cómo hacer para que ese grupo social tan grande como es esos 11 millones, 10 millones de personas que llegaron a votar en contra de la paz, que llegaron a votar a favor de este gobierno que nos está llevando a lo que nos está llevando, ¿cómo hacer para que esas personas entiendan el mensaje que ustedes nos están transmitiendo hoy? Yo les voy a contar algo muy cortico que estamos haciendo nosotros. Nosotros tenemos un proyecto que es un canal de YouTube donde estamos mostrando cosas políticas de una forma muy sencilla en videos de 2 minutos. ¿Cómo se llama? El proyecto se llama ¿Qué pasó ayer en Colombia? El último video es precisamente sobre el acuerdo de paz, sobre por qué debemos defender la paz. Ese es nuestro aporte, porque hemos visto, pero les juro que con toda la gente que yo trabajo, toda la gente que yo conozco, no les interesa. O simplemente eso no es conmigo. ¿Cómo hacer para que esas personas realmente les interese y logremos ese cambio? Porque sin ellos no lo vamos a cambiar. Gracias. Antes de dar la palabra al número 2, estamos rotando una hoja un poco artesanal, con una letra con problemas graves de caligrafía, para que quienes quieran nos dejen sus datos, su correo, su teléfono, para que podamos hacerles llegar la programación de este espacio de tertulia. Número 2. Buenas noches, Nicolai. mi nombre es Nicolai Pinilla, yo soy periodista de la organización Tribuna Abierta y también trabajo por un medio deportivo. Estoy muy ligado a los procesos de paz con las barras y mi pregunta va dirigida hacia allá. Hemos hecho ejercicios en las mesas locales de trabajo con los muchachos en las localidades y hemos visto también que, al igual que el proceso de paz, uno de los grandes obstáculos que hemos tenido es la fragmentación de los procesos sociales y también el no desarrollo de lo que son políticas públicas y estatutos en sí, en general la ley como tal. ¿Por qué lo digo? Porque en el fútbol hay un plan decenal hace casi 5 años y no se aplica sobre la realidad. Ahora, es muy difícil hablar de procesos de paz con las barras cuando desde arriba, desde el mismo Estado, no se continúan, no se fragmentan constantemente los procesos. Entonces, pues mi pregunta es cómo hacer para darle continuidad a eso, para darle continuidad a la paz, darle continuidad al plan decenal del fútbol, ejecutarlo, porque muchas veces se quedan en el papel y no en la realidad. 3. Creo que eres tú también. Sí, es verdad, bien. A mí me parece muy importante que estos jóvenes, estudiantes y muchos que estarán acá participen de estas actividades y entiendan qué es lo que está pasando en el país, si van a ser periodistas. Es muy importante, considero,
desligar el concepto o separar el concepto paz y fin del conflicto. Algo mencionaba la senadora Sandino. El fin del conflicto pues, depende de la paz. Y la paz, como lo decían, está en los territorios, allá donde nadie va y donde no están las voces, como decía la profesora Carolina. Me parece muy importante, senador Cepeda, la presencia de ustedes desde el Senado en las academias, para contagiar de esto a los jóvenes estudiantes, para que ellos sean multiplicadores, e ir con ellos al territorio. Hace 2 años hice 8 programas de reparación colectiva a las víctimas que no pudieron salir porque el gobierno manifestó que si eso salía tal como lo estaban manifestando las víctimas del conflicto en el programa, en los programas, pues quedaba muy mal y bonito. Eso que no se conoce. Y entonces allá hay que llevar a los estudiantes, visitarlo con los senadores y todo, porque de lo contrario seguiremos ocultos como país. Son lecturas del 3, ¿cierto? 4. Lucho, sí, creo que es. Me alegro mucho de estar de Café Esperanza y escuchar intervenciones tan pertinentes y tener una participación tan destacada, sobre todo de los jóvenes. Yo soy Luis Sandoval de Democracia Hoy, de Paz, de columnista del Espectador, y quiero contribuir con 2 observaciones, como 2 puntaditas más a las muy buenas que ya han puesto los compañeros que vinieron ayer en la mesa. Una es la siguiente. Yo creo que la pregunta es ¿qué pasa con la paz? Uno podría desdoblarla un poquito y decir ¿por qué la paz, que siempre vimos que la única paz posible era una paz imperfecta, pero por qué nos ha resultado tan excesivamente imperfecta y demasiado difícil y complicada, intricada? ¿Por qué? Entonces, las 2 observaciones que quiero hacer son las siguientes. Primero, no hemos logrado instalar una verdadera paz de Estado, completamente de Estado. Eso no ha ocurrido todavía. Hay un déficit ahí, hay un intento de que lo sea, pero no lo es todavía. Eso pasó con el intento de Belisario Betancur, no alcanzó a consolidar un consenso, una mayoría significativa, no contó ni siquiera con las Fuerzas Armadas. El presidente Pastrana tampoco tuvo frente al Caguán una construcción de acuerdo político en el país que respaldara lo que él estaba haciendo allá, no lo hubo. Y el presidente Santos tampoco lo tuvo. Esa paz no estaba respaldada en una acción de una inmensa mayoría política suficiente. Ya sabemos todos el clima de polarización, etc. Entonces, ese déficit hay que suplirlo. Hay que lograr que sea paz de Estado. Hay que lograr un acuerdo nacional sobre cosas básicas. Ese es un punto del acuerdo. Y ese acuerdo básico, eso que se ha dicho, acuerdo sobre lo fundamental, no existe en el conjunto de la sociedad colombiana. Entonces, ahí me parece que hay un tema a explorar de fondo, muy de fondo. Y la segunda observación es la siguiente. No hemos tenido la formación de una conciencia pública a favor de la paz con la profundidad que se necesita. Hay un déficit también en la comprensión de que un conflicto político necesita una salida política y que eso conduce a una realidad política nueva, distinta, transformadora, que el juego político se transforma de verdad a verdad. Eso es parte del consenso y de la paz de Estado. Eso no existe en Colombia. Esa comprensión en la opinión pública de manera mayoritaria, por eso perdimos el plebiscito.
Entonces nos está haciendo falta el factor cultural de la paz a fondo, que se asuma un tránsito de relaciones depredadoras a relaciones estéticas. Me parece muy afortunado el concepto de Iván, de que hay que apostarle, Iván Cepeda, a una paz total, a una paz global, a una paz que signifique desactivación de todas las formas de violencia, porque están concatenadas. No puede uno decir que desmonta una y deja las otras andando. Toca apuntarles a todas, y eso solo se logra con una extraordinaria ofensiva cultural. Y ahí recojo también un concepto que están dando a nivel de algunas universidades, de trabajar en la reconceptualización de la paz, en el sentido de que ahora lo que se necesita es, una vez que el Estado y los insurgentes hacen un pacto, la construcción de paz pasa a la sociedad. Los armados pactan la paz, pero la construye la sociedad. Eso no se hace sin meternos a fondo en el tema de la reconciliación. Y la reconciliación es un proceso cultural. Es una forma de pensarnos distinto, de relacionarnos distinto, de manejar el conflicto distinto. Entonces quiero decir que me adhiero al concepto de que tenemos que ampliar el consenso más que la coerción, de que necesitamos un proyecto de paz total. ¿Y qué necesitamos? Me gustan las expresiones de Iván Cepeda: civilismo radical democrático. Y ahí tiene que ver formación de opinión, movilización ciudadana, y que la paz como proyecto de país necesita un proyecto político. Y ahí sí que tendríamos, David, yo creo que tú nos puedes convocar en oportunidades futuras a que hablemos de cómo se construye el sujeto de construcción de la paz y el proyecto político para la paz. Quien acaba de hablar, para quienes no lo conocen, es Luis Sandoval. Él es uno de los fundadores de Red de Paz, hace parte de Indepaz. Hace poco se le hizo un homenaje por toda su vida dedicada a la construcción de paz en Colombia. Yo quiero que por favor le regalemos un aplauso a Bien. Lucho, sigues tú, Ángela. Tienes la palabra. Buenas noches. Senadora Piedad, en esta oportunidad les saludamos en la marcha. Creo que fue la última marcha. Victoria. Perdón. No te Parece un poco. Un poquito. Ya quisiera yo, pero qué va. Al doctor Iván, lo sigo. Me encanta la línea política que llevas. Tu travesía de vida me la he venido estudiando porque me pareces una persona interesante. David, por medio no lo puedo dejar. Hasta ahora te veo. Tengo una pregunta muy puntual para los cuatro, ya que ustedes están un poco más arriesgados y están dentro de la contextualización del territorio, tanto nacional como lo que ha venido sucediendo en Venezuela. Yo me he venido confrontando mucho con el tema de la universidad, porque pues soy de una universidad de élite, ¿sí? Y la pregunta puntual era de las oposiciones, entonces la izquierda, la derecha y lo que sucede y lo que está pasando ahora, ¿sí? Y el debate con un compañero fue que ahorita lo que está sucediendo, por ejemplo, con los líderes sociales, con el tema de la violencia, con el conflicto armado que se está dando, era que ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, ¿de verdad tenemos que ir hasta ese fin de pasar no solamente por civiles, sino también desarmar a campesinos, desarmar un territorio para llegar a un consenso de una paz? ¿De verdad tenemos que estar en una polarización? Yo tengo mis líneas políticas definidas, pertenezco a la izquierda, no ha sido de ahora, ha sido desde que tengo 16 años, pero entonces sí me vi confrontada y eran varios que me decían eso, entonces yo a veces como que en ese cuestionamiento no sé cómo manejarlo ni debatirlo, porque mi conciencia está en que no se trata ojo por ojo ni diente por diente, que yo tenga que pasar por la vida de un civil, que tenga que enmendar la vida de un campesino, que tenga que decir y señalar a esa persona que de alguna otra manera sí cometió un homicidio, en este momento está en proceso de recuperación y para eso está la justicia especial para la paz, que es lo que está ligado ahorita a los sistemas de cambio, de una normatividad, de una mejoría, ¿sí? Y a eso, esa es mi pregunta puntual.
o sea, ¿cómo se manejaría ese tipo de situaciones? Porque en mi caso, pues yo me veo confrontada a esa misión de que la vez pasada, como ojo por ojo, diente por diente, yo le decía a esa persona, ¿será que esa base de ignorancia que me está diciendo que ojo por diente, que nos pasemos entonces por encima de civiles, nos pasemos entonces la galleta de la normatividad, entonces nos pasemos por encima la vida de los campesinos, la situación que sucede en el territorio? Aquí Bogotá no lo vive. Bueno, aquí la ciudad sí lo puede estar viviendo para las extremidades, pero es una pregunta que tengo curiosidad puntual. Buenas noches, mi nombre es Karen Carvajal, soy estudiante de Comunicación y Periodismo de Unipao. Y bueno, yo tengo un grupo puntual. Si bien sabemos, los problemas en el país son la reparación de víctimas. Entonces mi pregunta es, ¿quién debe repararlos? ¿Los victimarios? ¿El gobierno? ¿O quiénes realmente son los que van a intervenir en esto? Pues si bien sabemos, se ha hablado mucho sobre esto, pero no se ha llegado a nada concreto. Igual en muchas regiones que no conocen de esto. Entonces es puntualmente esa pregunta. Atrás estaba la última. ¿Te puedes parar, por favor? Buenas noches, mucho gusto. Danilo Torres. Mi pregunta para la senadora Victoria Sandino. ¿Cómo se puede desescalar el lenguaje que le dan a los policías y a los militares, viendo que ya la FARC se desmovilizó y ahora entran como partido político, y uno cuando es militante de la izquierda, y yo en mi caso que me gustan las ideologías de la FARC, entonces ellos lo reprimen a uno aquí mismo, aquí en Chapinero, a 2 cuadras de la JEP, en Bogotá, que es la capital. ¿Cómo será a lo largo y ancho del país? La doctrina, lo que yo decía de las fuerzas militares. Bueno, tiene un reto enorme, 7 preguntas. ¿Qué? ¿2 minutos? No, 4 minutos extendiéndose así. Entonces, otra vez el orden inicial de Carolina, Victoria Piedad, Victoria Sandino y senador Johnson. O comunes en las intervenciones y que me parece importante destacar. Hay un primer asunto referente y que tú introducías en tu pregunta sobre la necesidad de hacer una pedagogía sobre la paz. Yo creo que en efecto hemos tenido una dificultad enorme de ayudar a pedagogizar lo que implica la paz para la sociedad colombiana. Y creo que eso nos interpela a todos los sectores de la sociedad comprometidos con la paz. O sea, creo que hemos hecho esfuerzos, pero en efecto es insuficiente. Sobre todo es insuficiente en un contexto donde los medios de comunicación hegemónicos tienen un peso tan fuerte para ayudar a construir la opinión pública, donde las fake news se constituyen ahorita en un referente para construir opinión. Entonces tenemos que ahí sí desde todos los sectores ser lo suficientemente creativos para ayudar a pedagogizar la paz, para que haya una comprensión, digamos, mucho más extendida a todos los sectores de la sociedad de la importancia que tiene este proceso que estamos viviendo. Y en ese orden, cuando pensaba en pedagogizar la paz, también pensaba, escuchándote a propósito del trabajo, y pues felicito, digamos, y celebro ese ejercicio que haces, que no solo necesitamos pedagogizar la paz, sino también pedagogizar el conflicto. Es decir, tenemos que poder recuperar, porque nos quieren quitar también o nos quieren conceptualizar negativamente el conflicto. Y el conflicto es profundamente positivo y es el único que le da vitalidad a la sociedad y es el único que hace posible transformar unas sociedades excluyentes, racistas, machistas, patriarcales. Entonces tenemos que recuperar el conflicto, pero pedagogizar el conflicto. Que los chicos de las barras comprendan que podemos enfrentarnos sin perseguir la anulación del otro. Es decir, que podemos construir un conflicto que nos enriquezca como colectivos, que nos enriquezca como sociedad, porque creo que ahí también tenemos dificultades. Entonces es recuperar la importancia y la vitalidad del conflicto para construir sociedades democráticas y sociedades realmente justas. Entonces creo que eso es fundamental un poco en el marco de lo que se había señalado. Y un tercer asunto, porque ya solo me queda minuto y medio, frente al tema de la reparación de las víctimas.
Yo creo que en efecto la responsabilidad fundamental es del Estado y no le podemos quitar esa responsabilidad. Porque aquí el Estado también ha sido un victimario central, digamos, en la sociedad, y porque es digamos, el entramado de relaciones y institucionalidad que está llamado a ayudar a construir una sociedad diferente y no a construir una sociedad, digamos, violenta como la UPAO. Entonces, el Estado fundamental, yo creo que aquí se ponía en la mesa algo, y es la institucionalidad que crea el acuerdo para esa reparación de las víctimas. Es muy importante, yo creo que es fundamental, como lo decía el senador Iván, abrigar o acoger, arropar, proteger, como lo queramos decir, todo el sistema integral, particularmente la Jurisdicción Especial de Paz, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Creo que son 3 instituciones muy valiosas. Creo que las directoras de esas instituciones han mostrado toda su fuerza y la capacidad y la importancia que tenemos las mujeres en este proceso de construcción de paz. Entonces yo creo que tenemos una responsabilidad ética de ayudar a cubrir y proteger estas instituciones, porque yo creo que no se trata solo de, o sea, se trata en efecto de reparar a las víctimas directas, pero es que esta es una sociedad que ha sido víctima del conflicto. Entonces necesitamos una reparación colectiva, que nuestros niños comprendan que pueden vivir en una sociedad diferente. Y cierro simplemente esto porque quería señalarlo y se me quedó en el aire 2 cositas. Uno, creo que hay unas figuras, Lucho lo conoce bastante bien, que también se reajustaron con la institucionalidad del acuerdo, que son los consejos territoriales de paz, reconciliación y convivencia. Creo que tenemos que intentar darle más carne y podernos apropiar de ese espacio, que creo que es supremamente representativo y diverso y puede ser fundamental en esta política de reconciliación nacional. Y finalmente yo creo que hay que hacer un reconocimiento muy amplio al trabajo de la población excombatiente. Yo creo que cuando uno hace un seguimiento al cumplimiento de FARC es impresionante. O sea, el Estado ha incumplido, pero las FARC le han cumplido a esta sociedad, y hay que reconocer sobre todo no solo a sus dirigentes y mujeres muy valiosas como Victoria, sino a las mujeres y hombres que están en los ETCRs con esas dificultades enormes y le siguen apostando a la paz, le siguen apostando a proyectos productivos, pese a que el Estado realmente no tiene una financiación, sino con sus propios ejercicios y con ese ejercicio de ese aprendizaje colectivo que tenían las FARC, ponerlo ahorita de otra manera para integrarse también o reincorporarse socialmente. No quería terminar sin decirle eso, porque yo tengo mucha admiración por el proceso que ellos han venido, ellos y ellas han venido desarrollando. Bueno, la verdad es que todas las preguntas son un asunto muy complejo, ¿no?, para abordarla. Pero entonces, tratando de ser rápida. Bueno, primero yo estoy orgullosa y me da un gustico enorme que estén estudiantes de IPAO aquí. Gracias, profe. Yo soy egresada de periodismo de IPAO hace ya algunas décadas. Entonces, primero, lo que estás diciendo sobre la pedagogía. Mire, yo creo que la apuesta tiene que ser por construir una sociedad crítica, transformadora, y eso hay que hacerlo desde el lenguaje, desde la cercanía, desde los afectos, desde el amor por el otro también. Yo no sé si esto será muy religioso, pero yo digo que es así. A nosotros y a nosotras, a mí la lucha revolucionaria me alimentó el amor por la gente. Y eso hay que hacerlo. Ustedes dicen desde una posición muy chévere, que no le importa nada a este país, pero eso es triste también. O sea, hay que buscar que a la gente le importe este país. Esa es una cosa. 2, el tema de las barras y del deporte es una forma de hacer paz también. O sea, aquí hay que entender que el tema de la paz no es un asunto de, ya lo había dicho, de la entrega de las armas por parte de unos y unas, y un Estado que no produzca ningún tipo de cambio. Y esos cambios están desde las transformaciones sociales que se requieren. Y el deporte, como la cultura, como la educación, como los medios de comunicación, juegan un papel fundamental en esto. Entonces, sí, la pelea tiene que ser, o sea, esa sociedad crítica que yo llamo, o bueno, no llamo, yo no me lo estoy inventando, no, eso es cuento. Pero esa sociedad crítica, transformadora, tiene que convocar a toda la diversidad
que significa este país, en todos los sentidos. 3. Decía la compañera sobre el tema de las víctimas y victimarios. Mire, eso es lo que nos tiene polarizado. ¿Quién es victimario aquí? Partamos de eso. ¿El Estado? Claro que es victimario. Los partidos políticos, claro que son victimarios. Sobre todo partidos políticos tradicionales que han promovido y generado este conflicto, por ejemplo. Esta violencia y esta guerra. No desde ahora. Quienes estuvimos en la insurgencia, reconocemos que hemos causado daño. Lo reconocemos. Los paramilitares, claro que sí. Las fuerzas militares también. ¿Pero qué? Esto es un asunto, y los que promovieron esta guerra, los que lo han financiado, los que han permanecido en el poder, no son victimarios. Y una pregunta más provocadora. La sociedad que no ha hecho nada para transformar, ¿no será que tiene algún grado de responsabilidad? Entonces, bueno, ¿por qué no nos ponemos a hablar todos? Que eso es lo que nosotros hemos querido hacer. Cuando hablan de la verdad, cuando hablan de hacer la reparación, de conocer la historia del conflicto, pero también de la apuesta por la paz, implica que todos nos despojemos de todos esos sentimientos y que podamos mirarnos a las caras. Yo me he tenido que saludar con los paramilitares, por ejemplo, y claro, yo siento que es fuerte, pero también sé que tenemos que dar ese paso. Como yo sé que debe ser fuerte para alguna gente darme la mano a mí o a cualquiera de nosotros, pero tenemos que dar ese paso, mirarnos, contar la verdad y reconciliarnos. Y sí tiene que haber una reparación para las víctimas y en general es una reparación para toda la sociedad colombiana. Voy terminando. Porque las necesitamos todos y todas. Nosotros también hemos sido víctimas. ¿O quiénes son las víctimas? Yo creo que todos y todas. Y cierro lo que tú planteabas. Eso hace parte de esa polarización, hace parte de ese lenguaje de odio, hace parte de a quién castigan. Y lo que decía el compañero sobre la fuerza militar. Mire, la cosa más difícil para mí en lo personal fue cuando llegué a la mesa de negociaciones de La Habana, a la mesa de conversaciones, que no era más ancha que 2 mesas de esta, y sentarme durante todo el periodo al frente del general Naranjo. Ya termino. Al frente del general Naranjo, que yo sabía todo lo que nos había confrontado. Pero el encuentro con los militares, el hablar con ellos, ¿pero qué son los policías y los soldados de este país? ¿Dónde viven? ¿Qué ganan? ¿Cuál es el salario que ganan? Yo ando con agentes de la policía. Y yo sí creo que es posible transformar, porque sí hay que transformar la doctrina, usted tiene la respuesta. Hay que transformar la doctrina. Aquí somos colombianos y colombianas que debemos defender nuestro territorio, no del vecino como pretenden ahora hacer con respecto a Venezuela, sino de los intereses que de verdad quieren devorar este país, por todo lo que somos y lo que tenemos. Gracias. Bueno, ya que se ha abordado de una manera bastante clara muchos de los asuntos, el primer mensaje es a los estudiantes, las y los estudiantes de PAU en esta sesión, para decirles algo que seguramente ustedes saben, y es que tienen una gran responsabilidad en su vida profesional, porque muchos de los problemas que tenemos hoy en Colombia obedecen a que los colombianos no tenemos garantizado el derecho a la información. Somos un pueblo que está sumido en las tinieblas, literalmente. La capa de mentiras, tergiversaciones, silencios que hay, deformaciones de la realidad es inmensa y a veces es aterrador. Por eso un golpe a la democracia de este país es que un medio tan importante de comunicación y de información que se llama Noticias 1 esté por ser silenciado. Y si ustedes quieren un referente en su vida profesional, yo les recomendaría esa experiencia, por ejemplo.
y la de tantos otros periodistas que en Colombia le han servido a la verdad, y los profesores y las profesoras que están trabajando en la academia, en fin. Necesitamos producir una revolución cultural para precisamente poder explicar cosas que parecerían supremamente abstractas y complejas, pero que es el acuerdo de paz. El acuerdo de paz es esto. La Universidad Externado de Colombia produjo una investigación que se llama Paz en la República, que es una investigación sobre los acuerdos de paz en el siglo XIX. Entonces uno comienza a leer qué discutían al final de las decenas de guerras que hubo en el siglo XIX para hacer un acuerdo, y eran los siguientes temas. ¿Las mujeres tienen o no derecho a votar? ¿Quiénes deben tener derecho a las tierras? ¿Los señores, que son descendientes de los españoles, y algunos criollos ricos, o cualquier persona? ¿La religión debe ser una sola o cada quien puede tener libertad de culto? ¿Quien comete un crimen en una guerra debe ser amnistiado o no? Bueno, esos son los problemas que no hemos podido resolver en 2 siglos de vida republicana en este país, y eso se llama simple y llanamente las bases de la democracia, es decir, una vida medianamente democrática, y eso tenemos que explicárselo a la gente, no por lo bajo. Es decir, nosotros no nos vamos a poner a decir las mentiras que dicen estos otros señores y señoras. Esto hay que aplicar muy bien la perspectiva de género. Es necesario que nosotros expliquemos la realidad en su complejidad, en todas sus contradicciones, porque no es haciendo o simplificando los problemas que tiene este país que vamos a lograr politizar a la gente. Y ese es el desafío, politizar a la sociedad colombiana, no despolitizarla como nos piden todos los días, que no, todo eso es polarizante, por favor, no discutamos eso, esos temas nos llevan a discutir. Bueno, ¿y por qué no discutimos realmente? ¿Cuál es el problema en que debatamos en esta sociedad? Si algo ha tenido importante este proceso es que nos ha hecho discutir 4 años. Es falso que este proceso de paz haya sido impuesto, que el acuerdo haya sido impuesto. No ha habido ningún proceso de paz más discutido en la historia de este país que este. Y estamos todavía en aras, en deuda de discutir mucho más, de democratizar la sociedad colombiana. Entonces, me disculpa que no pueda abordar todos y cada uno de los temas. Lucho, yo creo que es muy importante un acuerdo nacional, pero nosotros, para que esta otra parte que está renuente todavía a entender la necesidad de esas transformaciones acceda, tenemos que ganarles todavía terreno democrático en la confrontación de ideas y en la confrontación de la construcción de poder político, para que podamos sentarnos, ojalá muy pronto con ellos también, para que construyamos todos juntos ese acuerdo y esa reconciliación nacional que será el comienzo de una vida democrática realmente en este país. Bueno, muchísimas gracias. Queremos decir algo antes de concluir este excelente Café Esperanza, y es que cuando estábamos preparando, organizándola, por supuesto que lo hacíamos con una intencionalidad política, y es generar el debate y sobre todo el compromiso de seguir defendiendo la paz, de seguir defendiendo la implementación del acuerdo, partiendo de una idea que aquí se ha expresado, y es que el principal reto de nuestra generación de hombres y mujeres es consolidar la paz y evitar que pase lo que lastimosamente ha sucedido en buena parte de nuestra vida republicana, y es el retorno a la guerra. Y eso pasa por demandar el pleno cumplimiento del acuerdo de paz al Estado colombiano, por supuesto a las FARC también, pero también que nos impliquemos como actores políticos que tenemos responsabilidades en esa apuesta y en ese proyecto político llamado construcción de paz, y en desarrollar la potencia que tiene evidentemente el acuerdo. Eso pasa también por defender la memoria, como aquí se ha dicho, por impulsar cambios políticos, económicos, culturales de enorme trascendencia en la sociedad colombiana. Se ha dicho aquí, por ejemplo, que
las entidades territoriales, los alcaldes, los gobernadores, los concejales, los diputados tienen responsabilidad también en la construcción y en la implementación del acuerdo de paz. El 27 de octubre todos y todas estamos llamados también a tomar una decisión política que ayude a afianzar la paz, ¿cierto? Se ha construido una idea falsa de que la paz nada tiene que ver en las ciudades, por ejemplo, y de que la paz nada tiene que ver en Bogotá. Nada de eso, totalmente equivocado. Bogotá tiene que estar comprometida con la paz y hay que decirlo sin ambajes, Enrique Peñalosa le ha dado la espalda a la paz. ¿Cierto? Buena parte del consejo y los concejales hombres y mujeres le han dado la espalda a la paz. De quienes están en las juntas administradoras locales le han dado la espalda a la paz. Y necesitamos elegir hombres y mujeres que allí también hagan una apuesta importante por implementar el acuerdo y por construir paz en Bogotá. Y también creo que se hizo bastante hincapié en eso porque el movimiento social y porque todos nosotros y nosotras construyamos democracia en la calle y defendamos también el acuerdo de paz en la calle, en la movilización. Entonces, esta es como la invitación que hacemos desde el Café Esperanza, una iniciativa que hacemos con algunos compañeros y compañeras, especialmente con Víctor Gaviria. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales del Café, son @esperanzacafé en Twitter, en Facebook, en varias plataformas, en YouTube, en nuestras redes propias, David Flores MP en todas las plataformas, la de Víctor, se me perdió ahorita, la había anotado, Víctor Vega Viria Díaz, para que lo sigan, digamos, a él también. Agradecer al Café Sama, a este café que nos ha abierto sus puertas muy amablemente el día de hoy. Los invito y las invito a que si quieren se queden un rato, se tomen una cervecita, apoyemos, digamos, también a quien nos ha abierto la casa el día de hoy. Por supuesto, agradecer a Carolina, a Victoria, a Iván y a todos y cada uno de ustedes, hombres y mujeres, por participar en este café. Así que muchísimas gracias. Sí, y viene la foto reglamentaria.